Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Oye, pero cuéntanos la leyenda del primer cocodrilo de la laguna. Me encantaría saberla. A ver, ¿cómo va? Pues es que eso ocurrió hace mucho tiempo, cuando Tampico era pequeñito y la Laguna del Carpintero era grande. Y para eso me puedo cambiar y me puedo poner más de vestuario y todo, pero quiero decirle que entonces ocurrió que ahí vivía precisamente una familia, la más poderosa de Tampico de aquel momento, los ricos de aquel instante, y con su papá, porom, pom, 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 la mamá, la, y una preciosa hija, una pequeña, bueno, no tan pequeña, ya era toda una señorita, pero era oh, ay, era hermosa, por dentro como por fuera, amable, le encantaba ir, ¿saben qué? Le encantaba ir al mercado a comprar las cosas del mandado, y eso que no era la patita de la canción, no. Entonces, ahí esta muchacha que se llamaba, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Qué te parece si le ponemos Vivian? Le vamos a poner Vivian, donde Vivian, siempre le encantaba ir todos los domingos con su papá, pom, 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 con su mamá, y Vivian, ay, Vivian, reluciente y relumbrante, una sonrisa que iluminaba todo, sí, y le encantaba ir al mercado a comprar todo. Sí, como no, me da, por favor, 1 kilo de papas, 1 kilo de, ay, sí, me da 1 kilo de arroz, sí, por favor, ay. Bueno, todo le encantaba. Y después de ahí, iban a casa a dejar las cosas y, por supuesto, se iban a la Laguna del Carpintero a pasar el atardecer en aquellas aguas tranquilas. Cuando la Laguna del Carpintero era grande, y Tampico era pequeñito, con sus casas así de 2 aguas y sus callecitas empedradas. Y se vivía maravillosamente bien, como hasta ahora se come maravillosamente bien en Tampico. Sí. Y entonces, uno de esos tantos domingos que asistía al mercado, adivinen qué, un joven pescador que vivía a las afueras de Tampico. Iba con su larga vara que atravesaba acomodada en su hombro derecho y gritando: ¡pescado! ¡Pescado fresco! ¡Pescado! ¡Pescado fresco! ¡Pescado fresco! Claro que sí, tenemos el mejor pescado que... Y así estaba vendiendo aquel producto fresquísimo y pescado por él mismo. Cuando... sí, claro que sí, aquí está, muy bien. Y cuando de pronto... ¿quién es esa muchacha que se ve ahí? ¿Quién es esa muchacha que trae ese vestido? Sí, exacto, la muchacha más hermosa, la más luminosa, la más... sí. Algo había ocurrido en... ¿cómo le llamaremos a este personaje? A ver, díganme un nombre, por favor. ¿Cómo le quieren llamar? Carmelita. No, pero estamos hablando de ahora del joven pescador. El joven pescador. Nacho. Nacho, perfecto. Sí. Nacho estaba... también ya habían puesto Carmelo. Bueno, sí, Nacho Carmelo, puede ser Nacho Carmelo. Nacho Carmelo estaba así como que sorprendido de ver a Vivian. Viviana estaba ahí, mientras que estaba comprando 1 kilo de papas y otro tanto de chile verde para la salsa de aquel día. Nacho Carmelo la veía y desde entonces quedó completamente, absolutamente enamorado. Desde ese momento y cada domingo
asistía para observarla, para verla, la buscaba entre la gente y hasta que la encontraba se sentía él muy, pero muy feliz. Ah, pasaron los domingos y él siempre observaba cuando ella y su familia se encaminaban hacia la laguna del carpintero a pasar el atardecer maravilloso en su lancha especialmente. Ah, hermosos atardeceres en aquella lancha, mientras que Carmelo, Nacho Carmelo, la miraba a lo lejos desde la orilla. Pasaron un domingo, dos, tres, pasaron algunos meses hasta que Vivian pudo observar a Nacho Carmelo cuando nunca lo hubiera esperado. Cuando Vivian estaba precisamente comprando un kilo de que le encantaban precisamente las aceitunas, ahí estaba y de pronto miró a donde estaba Nacho Carmelo y desde la pequeña distancia que lo separaba, Vivian tiqui, 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 Ay, les hizo un guiño de ojo fantástico. Tiqui, 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 tiqui. Sí, así es. Vivian se había dado cuenta, no sé desde cuándo, pero Vivian ya miraba a Nacho Carmelo y Nacho Carmelo cuando vio que Vivian le había dirigido una mirada, cuando vio que Vivian le había dado un guiño de ojos, no lo podía creer. Era el día más feliz de su vida. Tiró los peces, se aventó todo, no le importó más que la alegría, la felicidad de ver que Vivian lo había mirado, que sabía que estaba ahí. Y así la persiguió hasta llegar a la laguna del carpintero, como todos los domingos, se subió a la lancha y ahí estaba él, en medio de la laguna. Esa tarde regresó a casa. Tan, 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 por el sendero a las afueras de Tampico. Iban el senderito, iban el senderito, iban el senderito, cuando de repente... Tan, 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 ¡auxilio! Nacho Carmelo se sorprendió. ¡Auxilio, que alguien me rescate! ¿Qué? En medio del camino, un hoyo. Y dentro del hoyo... ¡Ah! ¿Qué está haciendo ahí, buen anciano? Ay, muchacho, no me preguntes esas cosas, simplemente sácame de aquí porque mis reumas ya me están afectando. Ay, ay, ay. Sí, buen anciano, no se preocupe. En este momento yo lo voy a sacar. ¿Pero qué hago? ¿Qué saco de aquí? Ah, ya sé, una rama. Y así cortó una rama de una guásima que estaba por ahí cerca. Ya ven que es muy resistente. Entonces, ¡pam! ¡Ay, muchacho, me pitas el ojo! Agarre la rama, señor, porque lo voy a sacar en este momento. ¡Ay, ay, ay! Agarró la rama y así como pudo. ¡Ay! ¡Ay, muchacho, muchacho! Me da tanto gusto. Oye, por esta buena acción, te voy a dar un obsequio. No se preocupe, buen hombre, yo estoy tan feliz que yo necesito ir a mi casa ya. Ha sido el día más feliz de mi vida, así es que no se preocupe. ¡Espera! Ay, mira, toma. ¿Una piedra? Ah, pero no es una piedra cualquiera. Es una piedra mágica. Sí, una piedra mágica. Ah, bueno, muchas gracias, buen hombre. La guardó en su bolsillo y siguió su camino. Pasaron otras 2, 3 semanas, ellos felices de la vida, encantados con la pura mirada, con el guiño de ojo que siempre le hacía. Ya tenían una relación de amor. Sí.
De repente se escribían cartitas y se las pasaban así. Ella metía una cartita en una manzana que le dejaba puesta para que él la tomara y leía la carta. Sí, así pasaron los días y pasaron las semanas, hasta que una tarde, después de todo lo que hicieron en el mercado, la iglesia, etcétera, 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 llegaron a la Laguna del Carpintero a su paseo dominical. Papá, porón, pom, 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 hoy no te voy a acompañar, hija. Ay, padre, yo tampoco, hija. Ay, madre. Bueno, no se preocupen, yo estaré muy bien. Se subió a la lancha sola y empezó a navegar sola, pero claro, no tan sola, porque desde la orilla de la laguna, aquel Nacho Carmelo ya había comprado hasta un catalejo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Y estaba todo muy feliz y ella recostada en la lancha mirándolo a lo lejos y él recostado en el pasto mirándola por el catalejo. Cuando de pronto aquel sol maravilloso que iluminaba precioso el cielo azul de Tampico empezó a nublarse. Y empezó a nublarse más y más y más. Y empezó a hacer viento. Y empezó a llover. Y los relámpagos empezaron. Y ya Vivian ya estaba, de que antes estaba siempre muy feliz y contenta, ya estaba nerviosa porque la lancha se movía ahí de una forma no muy agradable y empezaba a moverse porque el agua ya estaba, el viento empezó a soplar más fuerte y empezaron los relámpagos. Era una tormenta sorpresiva. En aquellos tiempos no se sabía muy bien, solamente de barrunte los animalitos empezaban a alborotarse, pero como estaban tan enamorados, ni cuenta se daban de lo que ocurría. Entonces todo aquello empezó a hacerse una enorme tormenta. Y por supuesto, en la lancha, y ya con susto, ya con miedo, porque la lancha se movía y se movía para un lado y para otro, el agua ya estaba bien picada, el agua ya estaba atrabancada, el viento soplaba fuerte y la lluvia no dejaba de parar. Entonces, desde la orilla, Nacho Carmelo estaba... mi amor, espero que todo esté bien, ya, ven, ven. Trataba de arrimarse más hacia la orilla, como podía. ¡Ay, En ese momento, Nacho Carmelo se subió a lo más alto que pudo estar para poder observar perfectamente bien, porque ya estaba muy nervioso. Yo estaba muy nervioso porque veía como la lanchita a lo lejos se veía cómo se movía para un lado, para otro. Cuando de pronto sintió como la lancha empezó a moverse más y más y más y más y más y más y más. Y el miedo se apoderó de ella. No sabía nadar. Y el miedo se apoderó de él. No sabía nadar. La lancha empezó a moverse más y más y más, hasta que de un momento fue arrojada al agua. La lancha se volteó de lado a lado. Nacho Carmelo estaba en la orilla, mortificadísimo. Entonces, desesperadamente gritó: ¡Quiero salvarla! En ese momento, un gran relámpago
cruzó el cielo, llegó hasta la bolsa donde se había guardado la piedra, aquella piedra mágica que le encargó como regalo ese buen anciano que fue rescatado. Él sintió un calambre. ¡Ah! Y regresó a la película y recordó cuando aquel anciano le dijo: es una piedra mágica que hará que todo lo que desees con todo tu corazón se hará realidad. En el grito: ¡quiero salvarla! El relámpago empezó a hacer el cuerpo de Nacho Carmelo. Se empezó a iluminar todo. Se perdieron los rasgos de él, se perdió la ropa, se perdió todo y se convirtió como en una gran figura de luminosa, grandiosamente luminosa. Mientras que la pobre Vivian, ¡auxilio! ¡Auxilio! Se estaba ahogando. ¡Auxilio! Nacho Carmelo era un ser de luz completito. Se aventó al agua, empezó a nadar. Sí, empezó a nadar. De pronto, mientras que ella estaba, quiero, sintió como una fuerza era tomada de la cintura, con fuerza, pero al mismo tiempo con ternura. Fue llevada hasta la orilla. Y, hasta un pez traía en la boca. Mientras llovía, mientras seguía relámpagos, mientras seguía el viento. ¿Pero quién me ha salvado? Lentamente fue girando hacia donde sabía que estaba aquello que lo había salvado. Giró su mirada. Abrió los ojos bien, y de pronto, y entonces empieza a correr horrorizada. ¿Saben lo que había visto? Un enorme cocodrilo. Sí. Nacho Carmelo se había convertido en un cocodrilo porque era la única manera de poderla salvar. Así cuenta la leyenda, que pasaron algunos meses. Dice la leyenda que se escucharon las campanas de la iglesia meses después, porque Viviana y Nacho Carmelo, aquel joven y humilde pescador, estaban casándose. Cuenta la leyenda que de pronto pueden ustedes ver en la laguna del Carpintero, cuando vean ustedes dos cocodrilos nadando juntos hacia la caída del sol, es que están viendo a aquellos dos enamorados que eternizaron su amor con su propia magia. Ay. Red de Narradoras México.